Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal You Know. Gracias por estar siempre pendientes del contenido que subimos diariamente. Y en el día de hoy, una noticia que me llama mucho la atención. Es un reportaje hecho por la primera dama de la República, Maricel de Molino, referente a los centros penitenciarios de rehabilitación para la mujer, ¿verdad? Entonces, Centro de Rehabilitación Femenina Cecilia Aurillac de Chiari. Vamos a ver un poquito sobre este centro, que sin duda debe ser muy parecido a otros centros penales o de rehabilitación, como lo quieras llamar, de las privadas de libertad en Panamá. Vamos a verlo aquí a continuación, la problemática que se vive a diario. ¿Te imaginas una familia allí comiendo? No se puede, o ni siquiera se corta la hierba. Ni siquiera se corta la hierba. Recorrido por el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Aurillac de Chiari. Aquí se reciben niños de 5, 3 años. Entonces empiezas a tener el problema de que ya esos niños no quieren venir. Porque imagínate recibirlos aquí. O sea, el impacto de ellos. Y estamos extendiendo la pena que está cumpliendo la madre a la familia, y es complicado que tú puedas tener esa participación de la familia con el programa de resocialización. Claro, es muy duro. Ven viendo estas imágenes. A ver, es cierto que las privadas de libertad cometieron un delito, cometieron un error. La razón que sea por la cual ellas están en los centros de rehabilitación, los niños no tienen la culpa. Los niños no tienen la culpa en lo absoluto de lo que hicieron sus madres. Y hay que entender que un centro femenino no puede ser igual jamás a un centro donde los hombres, porque si hay algo que hay que reconocer, es que la madre necesita de sus hijos y los hijos necesitan de su madre, independientemente del pecado o el error que haya cometido una madre. Un hijo siempre la tiene que amar. Siempre tiene que amar un hijo a su madre, ¿verdad? Igual y viceversa, una madre siempre va a amar a sus hijos a pesar de que haya cometido un error en la vida. No hay que crear ese resentimiento, ese rencor, ¿verdad? Y estamos haciendo un daño, porque estamos creando a un futuro delincuente, ni Dios lo quiera, visto lo visto en los malos pasos que cometió su madre, por el resentimiento, por tantas cosas. Eso no debe ser. Así que es importante darle una oportunidad de rehabilitación a las mujeres que están privadas de libertad, y también es importante, sin lugar a dudas, que tenga ese acercamiento y esa resocialización que tanto se habla. Suena bonito, pero nunca se hace en ningún centro penitenciario a nivel nacional, que se han convertido en escuelas del crimen los centros penitenciarios. Seguimos. Tener años está pasando por situaciones muy difíciles en este lugar, no solamente con la condición que vivimos. La clínica nada más tiene 15 años de haber empezado desde que usted cogieron la exposición. Mientras tanto nosotros estábamos aislados de todo. Exactamente. La respuesta del sistema aquí es que si nosotros vamos a pelear un derecho, nosotros somos malas y caemos mal. Porque si ustedes como sistema no le dan su lugar a las custodias, ¿cómo nosotras la vemos a ella en nuestra fase de resocialización como personas importantes, las cuales nosotros nos podemos enfocar y decir, quiero ser como ella? Eso es lo que pasa. Hay que buscar la manera de resocializar. Y ojo, es bastante sencillo venir y cortar el herbazal, pintar un poquito las bancas, arreglar los columpios para que los niños tengan un momento por lo menos porque los niños no entienden. Los niños no entienden lo que está pasando con su mamá en la cárcel. Ellos no lo entienden, lo entenderán quizás más adelante, ¿verdad? Pero los niños no necesitan pasar por un momento horrible o incómodo, ¿verdad? Con su mamá allá adentro. Es bien duro, es bien difícil, sin lugar a dudas. Para mí que no, tuve
Sí, yo, miren esta belleza. Gracias. Ay, qué bonito. Con su cartita. Yo creo que es bueno, ¿no? Que las mujeres privadas de libertad hagan ese tipo de cosas que se pueden vender y reciben un ingreso que ayuda para darle sustento a su familia o ayudar a tener más o menos unas condiciones decentes dentro de un centro penitenciario, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe. Muy importante. Imagina una familia allí comiendo. No Es impresionante, hay que verlo bueno, siempre va a haber personas que van a buscar el comentario opuesto a lo que yo digo. No le metas mente tú. Tú sí reacciona con tu convicción. No sigas al mal comentario. Sigue tu comentario buscando realmente la solución. No echarle más leña al fuego. Queremos un cambio en este país y por lo menos se ve un poquito de voluntad, la escoba nueva barriendo bien por parte de la primera dama. Vamos a ver este clip acá. Estamos igual como privadas de libertad en este lugar. Estamos así, nos sentimos así. Es tan duro, mire, es tan duro. Nuestros propios jefes de seguridad nacional nos han dejado al abandono. Duro eso ahí. Es importante decirle a ustedes el estado deplorable de nuestro personal, que labora aquí 7 días, día y noche. Wow. Las condiciones infrahumanas en las cuales nosotras estamos albergadas en este lugar. Tenemos toda la disponibilidad de seguir realizando nuestro trabajo. Voluntad. Ella está hablando de que tiene voluntad para seguir haciendo las cosas. Eso es muy importante. Hay que tener vocación para este tipo de trabajos. Pero como funcionaria pública necesitamos verdaderamente que nos valoren. Pero lo más difícil es ver cómo está nuestra instalación completamente. Esto está en un total abandono y da tristeza decirlo porque estamos igual como privadas de libertad. Y es muy peligroso porque si son mujeres que están pagando por una condena, ojo, algunas por forma injusta, otras por forma injusta, todo depende también del sistema, que estuvieron en el mal lugar, en el mal momento, a la mala hora, o por mala suerte como hijos de la cocinera. Cada caso es un caso particular, pero yo estoy seguro que hay mucha gente en la cárcel que no debería estar en la cárcel. Hay mucha gente que está afuera que debería estar en la cárcel. Eso se entiende, eso pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero no es el punto acá. El punto es que el ambiente para las trabajadoras, para los funcionarios que trabajan allí, que necesitan ayuda psicológica, es difícil, es muy duro, necesitan eso y ahí se está quebrando, evidentemente es una situación compleja, muy compleja, pero que con voluntad se puede arreglar. En este lugar estamos así, nos sentimos así. Imagínense cómo están ellas allá abajo. Ellas duermen en los pisos porque no hay dónde alojarlas, no hay cama. Tenemos un hacinamiento muy grande en este centro. Hace tiempo estamos pidiendo al grito que tomen las medidas las autoridades anteriores que estaban. Y pareciera, aquí nos dejaron en un total abandono la señora directora y a mi persona como jefa de seguridad. Como quien dice, esta es su propiedad, vean a ver qué hacen. Pero mire, Dios es tan grande y maravilloso que hoy usted está aquí, señora primera dama, señora Maricel. Le pedimos en el nombre del Señor Jesús. Claro. Que nos colabore. Porque de verdad, yo tengo 28 años de servicio dignamente. Wow. Esto me toca, esto me llega porque es una mujer con vocación. 28 años, wow. 28 años de un trabajo muy duro. Es un trabajo muy duro ese trabajo. Para mí es muy duro ese trabajo. Es muy fuerte, es fuerte de verdad. El total abandono y a la vez me da coraje porque los gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno anterior, el nefasto gobierno de oscuridad que tuvimos,
total abandono, total desidia, cayéndose a pedazos el centro femenino. Muy lamentable, y ahí está la primera dama, la escoba nueva barriendo bien. Yo espero que sí funcione, que sí se pueda. En la institución. Yo vine aquí a ver esto justamente, no a ver lo que acaban de inaugurar, que fue la sala del hospital, que está perfecto. Es que lo que queremos ver, y yo les dije, ya yo vi lo bonito, quiero ver lo que está pasando realmente aquí. Porque yo traté de venir anteriormente y no me lo permitieron. Mira tú, no se lo permitieron, el gobierno nefasto de la oscuridad. Entonces, bueno, ya gracias a Dios pudimos hacer, estamos aquí y vamos a hacer todo un cambio. Grande. Hasta que uno le pone la piel, wow, porque es fuerte. Solamente una declaración, más allá de ver, imagínate uno viendo las cosas que hay allí. Probablemente tú que ves este video tendrás algún familiar o alguna conocida en el centro femenino. Podrás contar un poquito más. Sería muy interesante para mí. Lo aprecio mucho. De verdad, porque es algo muy duro, me toca el corazón. Yo no tengo el conocimiento completo, ya que no tengo ningún familiar en el centro femenino, pero te voy a confesar algo, you know where. Yo una vez visité a una amiga en el centro femenino y fue increíble. Para los que no lo saben, te desnudan para poder entrar. Lo viví en carne propia, es un poco humillante, pero se entiende porque, claro, ellos tienen que ver la seguridad. Ahora, qué curioso, ¿no? Le quitan a uno la ropa, lo desnudan, toda la intimidad de uno, ¿verdad? Y aún así hay armas de grueso calibre en las cárceles. Es un poco incongruente, ¿cierto? Es lógico, es 2 más 2 es 4. Tú te das cuenta de una vez que hay alguien que les pasa las armas corruptamente del mismo sistema. Entonces yo hablo bien de la funcionaria, pero también hay funcionarias malas. Y eso hay que expurgarlo. También hay gente que entró buena, pero se hizo mala porque encontraron una desidia. Todo eso es posible. Hay muchos factores. No podemos abarcarlos todos en el video. Pero lo importante es que se está dando un primer paso y eso me parece muy positivo. Es imposible no sentir molestia y profundo dolor cuando en solo minutos vives lo que es el día a día de muchas de las mujeres que se separan de sus familias y dejan su vida en pausa para internarse a servir al país en la seguridad, recibiendo a cambio un espacio en condiciones infrahumanas. Le confieso que este fue un día muy difícil para mí. Tener que lidiar con la frustración de palpar una realidad tan denigrante que no merece nadie. Esa situación es la que deseo que cambie y hoy reafirmo mi deseo de que podemos entregar al país una cárcel de mujeres más digna, donde nuestros servidores sean tratados justamente y sus derechos sean respetados. Valoremos su servicio y entrega. Eso es muy importante. Felicidades de verdad a la primera dama y ojalá que esto sea una realidad, no de promesas, sino que con hechos. Y seguiremos pendientes de esa noticia. You know.